invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo o nueva en este canal, dale a la campanita, suscríbete que es gratis y sobre todo, no dejes de compartir. Esto es Benditas Almas. El tema de hoy es algo controversial y quiero que lo tratemos juntos, quiero saber vuestra opinión y sobre todo quiero que cuestionéis los datos, que indaguéis para que la verdad pueda salir a la luz. En la actualidad todo está basado en documentos y datos falsos, por ello no podemos quedarnos con la primera capa de información, sino que debemos diseccionarla hasta llegar a su núcleo. ¿Qué oración rezan los que saben algo que los demás todavía no saben? Quiero que os quedéis con esa pregunta un momento. No la respondáis todavía. Dejadla suspendida en el aire mientras os cuento algo que ocurrió en una biblioteca de Constantinopla en el año 1873. Un obispo griego llamado Filoteos Brienios estaba revisando manuscritos en el scriptorium del monasterio del Santo Sepulcro. Era un hombre metódico, acostumbrado a catalogar papeles antiguos, a despolvar pergaminos que llevaban siglos sin que nadie los tocara. Ese día sus manos se detuvieron sobre un códice encuadernado en cuero oscuro. Tenía 12 folios, la tinta era marrón, desgastada, pero legible, y en una de sus páginas, en una sola página, entre instrucciones sobre el bautismo y normas para recibir a los apóstoles itinerantes, había una oración. No era el Padre Nuestro que vosotros conocéis, era algo diferente, algo anterior, algo que llevaba el mismo nombre pero que sonaba de una manera que ningún cristiano del siglo XIX reconocía como propia. Brienios tardó 10 años en publicar lo que había encontrado, 10 años. Y cuando lo hizo, en 1883, el mundo académico reaccionó exactamente como reacciona cuando algo no encaja con lo que ya tenía decidido creer, con un silencio selectivo que duró décadas. Ese manuscrito se llama la Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles, y es el objeto que nos va a acompañar durante todo lo que sigue. Dejad que os ponga en situación un momento más, porque quiero que entendáis el peso de lo que Brienios tenía entre las manos sin saberlo todavía. El monasterio del Santo Sepulcro de Constantinopla, hoy Estambul, había sido durante siglos uno de los centros de conservación de manuscritos griegos más importantes del mundo cristiano oriental. En sus bibliotecas dormían textos que Occidente había perdido, textos que nunca habían circulado fuera de los circuitos monásticos del mundo bizantino, textos que habían sobrevivido porque nadie se había molestado en destruirlos, pero tampoco en leerlos. Brienios era un estudioso riguroso, metódico, sin ninguna agenda ideológica conocida. Cuando encontró la Didache no buscaba nada en particular. Estaba haciendo exactamente lo que los filólogos hacen cuando tienen acceso a un archivo: catalogar, ordenar, identificar. Y de repente, entre los papeles de un códice del siglo XI, una copia medieval, no. El original encontró el texto que los padres de la Iglesia del siglo II y III habían mencionado repetidamente como la enseñanza de los 12 apóstoles y que todos los especialistas daban por perdido, pero no destruido, solo olvidado. ¿Cuántos textos más habrá en estado de olvido activo en archivos que nadie ha catalogado todavía? No lo sé, pero la pregunta, una vez que la formuláis, no deja de resonar. ¿Por qué importa la Didache? Porque contiene una versión de la oración que el maestro enseñó, no la que Mateo transcribió, no la que Lucas registró, no la que los concilios fijaron, sino una que circulaba entre las primeras comunidades cristianas antes de que existiera el canon tal como lo conocemos, y porque esa versión tiene diferencias que cuando las veis
Ya no podéis volver a rezar el Padre Nuestro de la misma manera sin preguntaros qué estáis diciendo realmente. Al final de este recorrido vais a tener una respuesta. No la respuesta que el relato que los siglos consolidaron os ofreció desde el primer banco de la iglesia donde aprendisteis a juntar las manos. La respuesta que los documentos hacen posible cuando se leen sin los filtros que alguien en algún momento decidió instalar entre el texto y vuestros ojos. Pero antes de llegar ahí, necesito que os hagáis una pregunta que parece absurda y que en realidad no lo es en absoluto. ¿Sabéis cuántas versiones de la oración más famosa de la historia existen en los manuscritos más antiguos que conservamos? No una, no dos. Al menos 4 versiones distintas, con palabras diferentes, con peticiones diferentes, con una longitud diferente, con una estructura diferente. 4 versiones del mismo texto que, según el relato que los siglos consolidaron, Jesús pronunció una sola vez a sus discípulos con palabras que quedaron grabadas para siempre. 4 versiones, ¿cómo es posible? Si el tipo de preguntas que las instituciones prefieren no hacerse generan en vosotros la misma incomodidad que en mí, ya sabéis dónde encontrarme. Y ahora vamos a la primera pregunta, la más sencilla, la que, sin embargo, tiene una respuesta que a mí me llevó más de una semana a procesar. ¿Cuándo enseñó el Maestro la oración que conocemos como el Padre Nuestro? Abrid el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Jesús está dando el discurso de la montaña. Habla ante una multitud, corrige la práctica de los hipócritas que rezan en las esquinas de las calles para ser vistos. Dice: vosotros, en cambio, orad así, y a continuación pronuncia la oración. Ahora abrid el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. No hay montaña, no hay multitud. Uno de sus discípulos le pide: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús responde: y la oración que pronuncia en Lucas no es la misma que pronunció en Mateo. Faltan peticiones enteras, las palabras son diferentes, el contexto es completamente distinto. ¿Estáis viendo lo que yo veo? 2 evangelistas, 2 momentos distintos, 2 audiencias distintas, 2 versiones distintas de la misma oración. Y durante 2000 años nadie ha considerado esto suficientemente perturbador como para colocarlo en el centro del debate público. Yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿es posible que el Maestro enseñara la misma oración 2 veces en 2 contextos radicalmente diferentes con palabras diferentes? ¿O es más probable que uno de los dos o ambos estén transcribiendo no lo que Jesús dijo literalmente, sino lo que su comunidad ya estaba rezando en el momento en que escribieron? Esta no es una pregunta retórica. Es la pregunta que los especialistas en crítica textual llevan más de un siglo haciéndose y cuya respuesta cambia todo lo que creemos saber sobre el origen de esta oración. Sé que en este punto estáis pensando que este es un debate para académicos, que a efectos prácticos no cambia nada, que la oración que conocéis es la oración que importa, y entiendo ese pensamiento, pero quiero pediros que lo dejéis en pausa durante un momento más, porque lo que viene a continuación va a hacer que ese pensamiento sea mucho más difícil de sostener. Volvamos a la Didache, a ese manuscrito que Brienios encontró en Constantinopla y que tardó 10 años en publicar. ¿Dónde está ese manuscrito hoy? En el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, en Estambul. ¿Cuándo fue escrito el texto que contiene? Los especialistas lo datan entre el año 50 y el año 120 de nuestra era. ¿Qué significa eso? Significa que algunas secciones de la Didache podrían ser anteriores a los evangelios que forman el Nuevo Testamento canónico, anteriores a Mateo, anteriores a Lucas, anteriores a Juan. ¿Quién lo ha analizado con mayor rigor? El teólogo
y patrístico alemán Willy Rordorf, de la Universidad de Neuchâtel, dedicó décadas a establecer la relación entre la Didaché y los textos evangélicos. Su conclusión, publicada en múltiples artículos desde los años 60 hasta los 90, fue que la versión de la oración que aparece en la Didaché no deriva de Mateo, que ambas derivan de una fuente común anterior, una fuente que por el momento no tenemos. Dejadme que eso aterrice. La versión del Padre Nuestro que os enseñaron de niños, la que recitasteis en la primera comunión, la que suena en las iglesias cada domingo, no es el original. No porque la hayan falsificado, no porque haya una conspiración, sino porque el original, si es que existió en forma escrita, no ha llegado hasta nosotros. Lo que tenemos son copias de versiones, de traducciones, de recuerdos de algo que fue dicho probablemente en arameo, en algún lugar de Galilea, hace 2000 años. Y si eso fuera exactamente lo que el maestro quería, y si la forma de la oración importara menos que su dirección, dejad que esa pregunta respire un momento, porque ahora necesito contaros algo sobre las palabras específicas que aparecen en los manuscritos más antiguos y que en la traducción al castellano que conocéis han desaparecido o han quedado transformadas en algo tan diferente que apenas guardan relación con el original. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que significa realmente la expresión el pan nuestro de cada día? En griego el término que se usa es epiousión. Es una palabra que aparece 2 veces en toda la literatura griega antigua conocida, en Mateo y en Lucas, en esta oración, solo 2 veces, en ningún otro texto del mundo griego antiguo. Lo que significa que los traductores que tuvieron que verterla al latín a partir del siglo II no tenían referencias comparativas, estaban traduciendo una palabra única, sin paralelos, sin contexto léxico de apoyo. Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia más eruditos del siglo III, el hombre que dedicó su vida a comparar versiones del texto bíblico, escribió que, hasta donde él sabía, esa palabra había sido inventada por los evangelistas, que no existía antes de ellos, que era un neologismo. ¿Qué significa un neologismo en este contexto? Que alguien, al intentar trasladar al griego algo que el maestro dijo en arameo, tuvo que crear una palabra nueva porque ninguna de las existentes servía. ¿Y qué quería decir esa palabra inventada? Hay 3 interpretaciones principales que conviven desde hace siglos en la exégesis cristiana. La primera, el pan de hoy, el pan cotidiano, lo necesario para vivir. La segunda, el pan del día que viene, el pan del mañana, lo que aún no hemos recibido. La tercera, y esta es la que os va a resultar más difícil de procesar, el pan sobreesencial, el pan que está más allá de la sustancia ordinaria, el alimento espiritual, el pan que no alimenta el cuerpo sino algo más. ¿Cuál eligieron los traductores que fijaron la versión que conocemos? La primera, la más literal, la más segura, la que no genera preguntas incómodas sobre qué tipo de alimento estaba pidiendo el maestro cuando enseñó esta oración. Y si hubieran elegido la tercera, ¿cómo sonaría el Padre Nuestro si en lugar de el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, dijera el alimento que está más allá de lo material, dánoslo ahora? ¿Seguiría siendo la misma oración? Quiero que os detengáis aquí un instante, porque lo que acabo de describiros no es una especulación marginal, es una discusión que han tenido, entre otros, San Jerónimo, el hombre que tradujo la Biblia al latín en el siglo IV, Orígenes en el III, y prácticamente todos los teólogos que se han acercado al texto con honestidad filológica en los últimos 2 siglos. La controversia sobre Epiousion es tan real y tan antigua como la propia Iglesia, pero nunca llegó a la catequesis.
Nunca llegó al banco donde vosotros aprendisteis a juntar las manos. ¿Por qué no llegó? No lo sé con certeza. Pero me permito hacer una pregunta. ¿Habría sido más fácil gestionar 2000 años de institución con fieles que pedían el pan de cada día o con fieles que pedían el alimento espiritual que trasciende la materia? ¿Cuál de las dos formulaciones genera más dependencia del mediador institucional? ¿Cuál de las dos puede sostenerse sin estructuras de interpretación que requieren autoridad? No estoy acusando a nadie, solo estoy preguntando. Sé que en este punto algunos de vosotros estáis pensando que me estoy alejando demasiado del texto, que estoy proyectando intenciones donde solo hay decisiones filológicas razonables, y es una objeción legítima. Por eso necesito mostraros algo más, algo que ocurrió en 2013 y que muy poca gente recuerda, aunque generó un breve revuelo mediático en su momento. En septiembre de 2013, el Papa Francisco concedió una entrevista a la revista jesuita La Civiltà Católica. En esa entrevista dijo, entre otras cosas, que la traducción italiana del Padre Nuestro que se usaba en la liturgia era incorrecta, que la frase no nos dejes caer en la tentación era una mala traducción del original, que el sentido del texto griego no era que Dios pudiera llevarnos hacia la tentación, sino que Dios nos ayudara a no caer en ella, que la formulación tradicional implicaba algo teológicamente problemático, que el Abba podría ser el origen de la prueba. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó la Iglesia Católica en Francia en cambiar la traducción litúrgica a raíz de esa declaración? 4 años. En diciembre de 2017, la Conferencia Episcopal Francesa cambió "Ne nous soumets pas a la temptation" por "Ne nous laisse pas entrer en temptation". No nos sometas a la tentación por no nos dejes entrar en la tentación. 4 años para cambiar 11 palabras de una oración que llevan 2000 años en boca de los fieles. ¿Cuántas otras palabras siguen esperando su corrección? Y ahora la pregunta que de verdad me interesa haceros: si el Papa del siglo XXI puede decir en una entrevista que la traducción que la institución ha usado durante siglos es incorrecta, ¿qué nos dice eso sobre el nivel de certeza con el que se nos ha presentado siempre esta oración como el texto fijo, definitivo e intocable que Jesús pronunció? Volvamos al Maestro, volvamos a Galilea. ¿Cómo era ese hombre cuando enseñó a orar? No el icono de los vitrales, no la figura que los siglos fueron construyendo capa sobre capa de interpretación teológica. El hombre, el rabí Galileo que hablaba arameo, que usaba metáforas sacadas de la vida cotidiana de los campesinos y los pescadores, que enseñaba al aire libre porque las sinagogas no siempre lo recibían, que tenía amigos, que comía, que dormía bajo las estrellas y que, según los documentos que han llegado hasta nosotros, rezaba de una manera que escandalizaba a los piadosos de su tiempo. ¿Qué escandalizaba exactamente? Que llamaba a Dios Abba. Esta es una de las pocas palabras arameas que sobreviven intactas en los evangelios griegos. Abba aparece en Marcos 14:36, cuando el maestro reza en el huerto de Getsemaní la noche antes de su arresto. Aparece en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6, en las cartas de Pablo, como el grito del Espíritu en el corazón del creyente. Y aparece sin traducción, en arameo puro, dentro de textos escritos en griego, como si los autores supieran que traducirla significaría perder algo que no podía perderse. Abba es la manera en que un niño pequeño llama a su padre en arameo. Es un término de intimidad absoluta, no es padre en el sentido formal, no es Señor, ni Altísimo, ni Eterno. Es la primera palabra que un niño aprende para
llamar a quien lo cuida. Es el equivalente de papá. O si queréis la versión más íntima posible, papi. ¿Sabéis lo que significó en el contexto del judaísmo del siglo I que un rabí galileo se dirigiera al Dios del